punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algún matiz que se quiera corregir? ¿Alguna observación? Vicente, por favor. Buenas tardes de nuevo. Yo quisiera hacer una pequeña observación en el punto 4 del acta sobre el plan de acción por el clima de la energía sostenible. En su momento se comentó que se echaba de menos en el informe que no se contenga los técnicos que han firmado ese documento. En la respuesta del alcalde, en este punto, indica que independientemente de lo que añadamos o no los nombres de los técnicos, la propuesta que se pone sobre la mesa es la parte más positiva, es que es un documento vivo y que no está cerrado. No obstante, creo que en este punto no se recoge con claridad el compromiso expresado por el alcalde sobre completar el documento con la relación del equipo técnico que ha desarrollado y redactado ese documento y remitirlo a todos los miembros de la corporación. Entonces, a mí me gustaría que se recogiera ese matiz y, en todo caso, cuando se pueda, pues que se haga. Creo recordar que se hizo así. Que en cualquier caso no hay ningún problema por añadir los nombres de los técnicos, eso va al contrario. O sea, en cualquier caso, ninguna duda de reconocer el trabajo que han hecho los técnicos. Y en todo caso, que todavía no se nos ha hecho llegar ese documento. Muy bien. Gracias. Pues pasamos entonces con ese matiz y que ha hecho el secretario para comprobar el audio. Aprobamos el acta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Punto segundo del orden del día tiene que ver con el plan de seguridad y salvamento. Tiene la palabra la concejal responsable del área de la playa, Juani Martel, por favor. Buenas noches. Gracias, señor alcalde. Se trae a pleno para su aprobación inicial, si procede, el plan de seguridad y salvamento del litoral de Agüime, en el que se encuentran las conocidas playas de Vargas, Los Cuervitos, Tres Peos, Del Cabrón, Muelle Viejo, Risco Verde, Cañada de los Conejos, Soco Negro y Arinaga. Sus características, tanto físicas como meteorológicas, son propicias para el uso náutico, así como para el disfrute lúdico social. En nuestro litoral se celebran diversos eventos deportivos y sociales. Por este motivo y también por la alta afluencia de población, se hace necesaria la elaboración de un plan de seguridad y salvamento, el cual contempla las situaciones de emergencia que pudiesen surgir en las zonas de paseo marítimo y zonas de baño. Se recogen los aspectos referentes a las acciones de vigilancia, salvamento y socorrismo. Se distingue en tres fases: la previsión, la prevención y la planificación, con el fin de coordinar las acciones orientadas a prevenir riesgos y paliar las consecuencias de posibles daños a las personas, bienes y medio ambiente. Gracias. Gracias, Juani. Turno de intervenciones. Yanina, por favor. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a los técnicos y equipos de personas que hayan participado en este plan de seguridad y salvamento. Se trata de un documento, en realidad, que sí que contiene todos los puntos necesarios para la protección de todos los usuarios de las playas de nuestro municipio, pero como adelanté en la Comisión de Urbanismo, que es donde fue este plan, pues se podría anexar un apartado específico para garantizar las medidas de seguridad en las playas, sobre todo para asegurar el distanciamiento necesario entre las personas a consecuencias del COVID. Y además de todo lo recogido en el plan, pues con este añadido pues será pues el instrumento necesario para disfrutar de las playas con las máximas garantías de seguridad para todos los usuarios. Sabemos la necesidad de poner en marcha cuanto antes estos planes de seguridad, que estamos hablando de salvar vidas, porque vemos la lucha de personas que han perdido a sus seres queridos, como hemos visto en la denuncia públicamente de esta señora que ha perdido a su marido, y es lo que ha llevado pues a eso, al diputado del Común a llevar de oficio esta queja para saber el grado de cumplimiento de las medidas necesarias para que haya seguridad en todas las playas de Canarias.
En el plan aparece el directorio de teléfonos a los que alertar en caso de emergencia, pero no veo que figure el teléfono de la Guardia Civil, y no sé si es por cuestión de competencia. Lo digo como aquí no tenemos Policía Nacional y sí que aparecen los teléfonos de la Policía Nacional, por si habría que rectificarlo o no. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Bueno, en cuanto al plan de seguridad y salvamento, me parece que está bastante adecuado a las necesidades de nuestro litoral. No obstante, observo que en la propuesta se dice que el día 29 de enero se presenta ese plan y que el 29 de enero de 2020 la empresa presenta ese plan y el 31 de enero de 2020 se le hace el encargo al técnico municipal que lo estudie y lo informe. No obstante, en el punto 1.2 de este plan de seguridad se hace referencia a que la vigencia del servicio es de 2 años y que el comienzo de prestación es del 28 de julio del 19 al 18 de septiembre del 19. Me gustaría que se aclarara esa cuestión porque a la luz del planteamiento de la propuesta parece un plan nuevo, con lo cual no entiendo esa diferencia de fecha. Otra cuestión iba en relación con lo que decía Yanira, puesto que en la propia relación de glosario hay una palabra que es afluencia, donde se define como la estimación de la densidad de usuarios en la playa. Y teniendo en cuenta esa cuestión y teniendo en cuenta añadidamente la situación en la que estamos viviendo, pues procedería un anexo o una modificación del plan para que recoja las condiciones actuales de la nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias. Mario, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Esta no va a ser una temporada como en años anteriores en nuestras costas. No debemos bajar la guardia con el fin de que las personas que acudan a nuestras playas acudan con un plus más de seguridad debido a esta pandemia que estamos atravesando. Apoyamos lo que nuestros compañeros también están reivindicando, que es ese detalle en el plan referente al COVID-19. Gracias. Gracias, Mario. Juani, para dar respuesta a la... Este plan de seguridad estaba redactado antes de que pasase esta pandemia. Está claro que se puede recoger y sería bueno que se pudiese recoger en este documento. No hay ningún problema para añadir, hablaremos con la empresa y se añadirá un párrafo de todos estos artículos. Es cierto que desde este ayuntamiento se realizó un decreto de alcaldía el 2020/1224 a fecha de 2 de junio de este año por el tema del COVID. Hemos ido realizando todos los servicios según ha ido indicando el BOE y luego el Box en todo momento, ¿vale? Pero se añade que no lo teníamos previamente porque es un documento que estaba antes de toda esta pandemia. El teléfono de la Guardia Civil también se podría añadir y lo de la fecha la revisaré porque puede ser que nos hayamos equivocado al redactarlo, la de la fecha que comentaba. Y nada más. No sé si se me queda algo. Este documento es un documento que tendremos que revisar cada año y cada 3 años se tiene que revisar completo, ¿vale? Que no es un documento también, no es un documento cerrado, es un documento que estará abierto, que tendrá que haber modificaciones desde que cambie la empresa que está realizando el servicio anualmente o trimestralmente, según el contrato que tenga. Se tiene que revisar y si algún servicio modifica también lo tendremos que modificar en este plan. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Y alguna otra aclaración, intervención? Al final lo que planteaba la concejal es aprobación inicial, con lo que se enriquece con todas las propuestas que seguramente mejorarán el documento inicial. Pasamos entonces a la votación del Plan de Seguridad y Salvamento del municipio de Agüime. ¿Votos a favor? 18. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobado por 18 votos a favor
y 3 abstenciones. Siguiente punto del orden del día, una moción del Partido Socialista para instar al Gobierno autonómico a elaborar un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje. Tiene la palabra el grupo proponente. Mario, por favor. Gracias, señor alcalde. El confinamiento del COVID-19 y el cierre de escuelas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema educativo. Se trata de una situación excepcional y mundial que afecta a más de 1.370 millones de alumnos, según la UNESCO. En España, el cierre de escuelas y el confinamiento de millones de alumnos y alumnas en sus hogares nos exige una respuesta compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para mantener el funcionamiento del servicio público educativo en igualdad de oportunidades para todos nuestros alumnos. Hablamos de buscar la igualdad en la educación y que las TIC sean accesibles para todos y todas. También debemos diversificar las vías de enseñanza, como pueden ser canales de radio y televisión en abierto donde no llegue Internet. Para ello debemos también facilitar los medios a las personas que no puedan permitirse la conexión a Internet y las herramientas como ordenadores y tablets. Por todo lo expuesto en esta moción del Grupo Municipal Socialista, presenta en este pleno para debate y aprobación el siguiente acuerdo. Aprobar un plan para reducir la brecha digital y el aprendizaje en el marco de sus competencias autonómicas que ayuda a superar las desigualdades existentes, garantizando la equidad y la calidad de nuestro sistema educativo, asegurando la continuidad educativa a distancia de nuestros alumnos para que sigan aprendiendo en las mejores condiciones posibles. Concretamente, en dicho plan debe incluir el impulso en un grupo de trabajo que analice la situación actual en relación con la brecha digital y el aprendizaje, el diseño y puesta en marcha, teniendo al respectivo nivel de competencial de programas de radio y televisión educativa con canales en abierto que ofrezca una formación adecuada a las distintas etapas educativas para las zonas sin Internet o sin televisión por cable, propuesta de acuerdo con las empresas de telecomunicaciones, así como educativas, y la UNED para eliminar y reducir el máximo coste de acceso a los recursos educativos online que potencie la utilización de plataformas, la escuela virtual a distancia, como vías para que el alumnado pueda avanzar en su propio ritmo de aprendizaje. Trabajar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que el programa exterior de banda ancha de nueva generación que prevé ayudas para las zonas donde no hay cobertura se implemente lo antes posible, proporcionando al 100% de la población de España que tenga acceso a Internet. Coordinar actuaciones para reducir la brecha digital y el aprendizaje con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que el alumnado que lo necesita acceda a ayudas específicas que le permita obtener un dispositivo personal con conexión a la red, poner en marcha un plan especial de formación para los docentes en capacitación TIP sobre metodología de enseñanza activa, poner en marcha acciones de formación dirigidas a las familias y a otros agentes de comunidad educativa con el objetivo de informarles en componentes digitales y ser más eficaces en el uso de las TIC. Contribuir a activar redes de voluntariado educativo no presencial, vía telemática o telefónica. Constituirá en prestar ayuda y asesorar a las familias con el fin de ayudar para afrontar retos didácticos específicos, idiomas, matemáticas, ciencias, hábitos. Capacitar digitalmente y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo, orientación, educación especial, psicopedagogos, logopedas, otros técnicos, servicios sociales y con tanto en disposición de centros de zona escolar y de todo el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y segundo, elaborar el protocolo de actuación educativa ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial y por motivos de excepcionalidad, alarma o emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Iniciamos el turno de intervenciones. Yanira, por favor. Coalición Canaria apoyará esta moción y está claro que estamos ante una nueva realidad a la que hemos tenido que adaptarnos a marchas forzadas, pero esto no puede provocar que por circunstancias personales o del entorno pues hayan desigualdades entre nuestro alumnado al que debemos ofrecer una educación con garantías de aprendizaje y no podemos permitir que por las circunstancias del momento o del entorno, como decía, se pueda ver afectada su educación. Para ello los gobiernos pues deben implantar un sistema educativo que se adapte a todas las realidades de cada alumno y que puedan tener las herramientas necesarias y para ello pues debe haber una coordinación también entre las propias administraciones porque en el pleno siglo en el que estamos pues no puede ser que hayan zonas de nuestro municipio, por ejemplo, que no llegue el Internet. Gracias. Muchas gracias. Vicente, por favor.
Bueno, bueno, Ciudadanos también de entrada va a apoyar la moción presentada por el PSOE, pero quiero hacer alguna consideración, no al contenido, sino a la generalidad del asunto. Y es que está claro que la digitalización ha venido para quedarse y que todos debemos estar en proceso de situarnos ante esa nueva realidad. Esa nueva realidad que ha venido, que nos ha tocado aprender de manera quizás brusca, pero es importante que tengamos en cuenta que también hay medios y hay posibilidades de las distintas administraciones para que se pueda desarrollar con facilidad o por lo menos con suficiente eficacia. No, el propio Estado a nivel general establece unos mínimos de comunicación en todos los lugares y el derecho a que todos los ciudadanos accedan a esos mínimos de comunicación. En este sentido, yo insto a que el Ayuntamiento se ponga en contacto con los organismos que sean necesarios y con las entidades y empresas de telecomunicación para que en los lugares donde actualmente no existan esos mínimos se instalen, puesto que están obligados desde el punto de vista de la ciudadanía. En este sentido, pues nada, decir que efectivamente la brecha digital es algo que se venía anunciando como una cosa que sucedería como consecuencia de la diferencia entre distintos grupos de personas, pero que desgraciadamente en este momento se ha puesto de manifiesto y creo que hay que solucionarlo lo antes posible. Gracias. Gracias, Vicente. Para fijar la posición de Rocahuayro tiene la palabra la concejal de Educación. Rita, por favor. Buenas noches, gracias. El Grupo Rocahuayro va a apoyar esta moción que pone de manifiesto las carencias sociales y digitales en el aula. Para ello, el Gobierno autonómico debe realizar la inversión adecuada. Ya desde el 2006 se recoge en la ley la competencia digital. Para ello había que dotar a los centros educativos de recursos. No siempre fue la adecuada ni renovada a medida que el tiempo ha ido avanzando. No sé si recuerdan el caso de un director de secundaria que denunciaba la falta de recursos digitales para lograr esta competencia. El Ayuntamiento desde el 2008 se implanta la competencia digital en 2006 y en 2008 desde Servicios Sociales y las Jornadas de Familia y Comunidad ponemos en marcha el buen uso con talleres y ponencias, el buen uso de las nuevas tecnologías y las implicaciones que podía repercutir en las personas un mal uso. No solo para el alumnado en los centros educativos, sino también para el resto de la comunidad. En cuanto a las deficiencias en el tema de la cobertura, este ayuntamiento ha venido trabajando, apoyando a los vecinos y vecinas con las compañías y ya nos ha comunicado el responsable del área que de cara al 2001 estas iban a ser solventadas por el compromiso que ya se tiene con las compañías, que ha sido una gestión ardua de tiempo, pero finalmente ya está en proceso de ser solucionada. Con respecto a la formación, podemos decir que de cara al alumnado hemos traído recursos digitales impensables para el manejo en la escuela, para que el alumnado tomara contacto con ellos y además de cara también a la comunidad. Desde el área de mayores, que trabajamos de forma transversal, también se ha procurado la formación digital para los mayores.
Y en esta época que estamos vivenciando, Servicios Sociales ha presentado un proyecto al Gobierno de Canarias para la formación digital de las personas en riesgo de exclusión social. Estamos trabajando en ello, es una labor ardua, pero que vamos dando paso. No quiero perder la oportunidad, ahora que tengo el uso de la palabra, de hacer un reconocimiento tanto al profesorado como a las familias y al alumnado en plena pandemia, ya que el profesorado se ha visto con la situación sobrevenida, cambiando la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje, modificando el kit de evaluación, diseñando clases online, tutorías, visitas de familias telemáticas, subiendo incluso tutoriales para ir acompañando a las familias en este tránsito. Es verdad que un porcentaje de ellos ya ha hecho llegar a la Consejería de Educación la necesidad de ampliar formación con las nuevas metodologías para trabajar online con el alumnado. En cuanto a las familias, por ese acompañamiento mayor, cuanto menos edad tenía el alumnado. Ha habido que estar arropando, sobre todo infantil y primaria, al alumnado, y eso con situaciones en casas diversas, con un solo ordenador para compartir, trabajo telemático, ERTE sobrevenidos, paro, confinamiento y enfermedades. Y en cuanto al alumnado, por el esfuerzo que ha hecho para adaptarse a las nuevas metodologías. Con respecto al alumnado, señalar que a Servicios Sociales se le ha solicitado la intervención en casos de absentismo digital y que no eran precisamente por una brecha digital, sino que el alumnado conocía que ya con la nota obtenida en la segunda evaluación, ya esto era un paseo, pero aún así se intervino y tema solucionado. Y después de un centro educativo que no pertenece a este municipio, se puso en contacto con nosotros en una mañana para comentarnos que de una familia de menores residentes en nuestro municipio no se tenían noticias. Ahí sí se comprobó que había una brecha tanto social como digital y nos convertimos a través de la educadora de familia en el canal de comunicación entre familia y escuela y quedó solventado ese tema. Y en efecto, estamos a la espera, porque ya este curso está acabando, finaliza a final de este mes, pero el siguiente, 2020-2021, está a la vuelta de la esquina, y aunque es difícil y complicado, estamos todos ansiosos, los centros educativos, la comunidad educativa en general y este ayuntamiento, en conocer los protocolos a seguir en el curso que viene, el plan A, presencial con normalidad, pero el plan B, sí, como se espera, haya un rebrote. Lo dicho, apoyamos esta moción, estamos en curso, reconocemos el esfuerzo de todos y todas que hemos arrimado el hombro la ciudadanía, cada cual en su justa medida, y hay que ponerse las pilas en el área de educación del Gobierno de Canarias para que estas diferencias sociales y digitales se solventen en el aula. Los servicios sociales intervenimos, arropamos para esa intervención integral con las personas que están con carencias sociales, pero desde luego si en el aula no se cuenta con los recursos adecuados, las diferencias irán en aumento. Eso es todo. Muy bien, tiene la palabra el grupo proponente. Mario, por favor. Bueno, en primer lugar nos sumamos al reconocimiento de los profesores, de los alumnos y de las familias, como nos comentaba la concejal. Referente a los protocolos, tenemos ahora nuevo jefe en la casa, o nueva jefa, y espero que en breve salga todo adelante. Felicitar a la Consejería de Asuntos Sociales y de Mayores por esa iniciativa en el tema de digital y referente a lo que comenta Vicente, estamos también en expectativa con esa idea que tiene el Gobierno de España con la banda ancha de nueva generación e intentar que todas esas zonas donde no pueda llegar la comunicación tradicional, pues lleguen ese proyecto. Y agradecer a Yanira el apoyo y
la sensibilidad con esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yanira, Vicente. Pues, simplemente por aclarar un tema en la mención que hacía el representante de Ciudadanos. Estamos en contacto con dos operadoras distintas, una para una solución más inmediata y otra a medio largo plazo en el plan de inversiones 2020-2021, con lo que esperamos también que esa problemática que venimos denunciando hace muchísimos años en los 3 puntos principales, Temisa, Corralillos y Lavanda, se terminen resolviendo a esta altura de ciclo. Pero bueno, a lo que íbamos, que era lo importante de la moción de la brecha digital propuesta por el Partido Socialista. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto siguiente también del orden del día, una moción del Partido Socialista en relación al Día del Orgullo LGTBI. Tiene la palabra el portavoz. Muchas gracias. El día 6 de julio del 2018, el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar el Día del Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Este hito histórico en la sociedad y política española refleja la sensibilidad del Gobierno respecto a la dignidad y memoria de todas las personas. Asimismo, el Gobierno estableció la corresponsabilidad con las comunidades autónomas para trabajar en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, en el cual se impulsará la igualdad de trato y las instituciones educativas por las personas LGTBI. Destacar los logros alcanzados como el matrimonio entre las personas del mismo sexo, y hace poco se incorporó a la cartera de servicios básicos del Servicio Nacional de Salud el derecho fundamental de igualdad de trato a las mujeres lésbicas en materia de reproducción humana asistida, asegurando así que la inscripción de los hijos e hijas de estas parejas se produjeran sin discriminación alguna. Pero aún hay mucho que trabajar a favor del movimiento LGTBI, y es visibilizar a las mujeres, en este caso lésbicas, transexuales y bisexuales, ya que son el colectivo que sufre violencia por orientación sexual y son el grupo que menos denuncias presenta. Por todo lo que incluye esta moción, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Seguir mejorando e implantando el plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI. Trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia de COVID-19 para construir una sociedad más libre e igualitaria. Solicitar al registro civil que se suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres que deben de estar casadas para inscribirse a los nacidos. Reivindicar la aprobación de la ley estatal LGTBI que reconozca las reivindicaciones históricas de todos los colectivos, de la ley integral de igualdad de trato y no discriminación, la ley estatal LGTBI, así como la normativa específica dentro del delito de odio. Instar a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lésbicas y transexuales. Exigir e impulsar la formación y especialización laboral de las mujeres transexuales para evitar que sigan prostituidas. Solicitar la creación de protocolos específicos en los servicios de ginecología y obstetricia para la atención a las mujeres lésbicas, bisexuales y transexuales, así como la implantación de campañas de prevención en materia de salud sexual para mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres. Demandar la protección y el respeto debido a la diversidad familiar, así como a los mayores LGTBI. Muchas gracias. Gracias, Mario. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, considero que esta moción pues debería ser institucional, porque todos los grupos que conformamos este pleno creo que pues estamos de acuerdo con todos los acuerdos que contiene esta moción, y me gustaría destacar pues el punto número 1 que contiene el acuerdo, donde dice, porque si conseguimos que siga mejorando e implementando el plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI, pues con esto iremos a pasos agigantados, porque creo que todo debe partir pues de eso, de la educación en los colegios e institutos, para que podamos avanzar, porque aunque haya habido muchos avances, aún queda mucho por hacer, y día tras día conocemos situaciones de discriminación que sufre este colectivo, y que no podemos tolerar que sigan sucediéndose. Considero que debemos educar y reeducar para erradicar cualquier tipo de discriminación que pueda hacérsele a cualquier persona por su condición sexual en este caso. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor.
Yo entiendo que esta moción también debe tener un carácter institucional y que va en el sentido de reconocer y favorecer todo lo que sea la eliminación de cualquier tipo de discriminación por la causa que sea, especialmente reconociendo en este caso el grupo LGTBI, que estamos en el punto de su fecha de reconocimiento propio, ¿no? Gracias. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Igualdad. Rita, por favor. El Grupo Rocaguairo apoya esta moción. Igualmente también considera que se debiera tratar como una declaración institucional. Reconocemos evidentemente que hay que legislar porque es la única forma de erradicar los atropellos y de garantizar los derechos de las personas, pero también hay que educar para normalizar esta situación. Por tanto, sin entrar en debate ni dar más argumentos, visto que estamos de acuerdo, y aún con la implicación que el Ayuntamiento tiene en los centros educativos para arropar todos aquellos contenidos y criterios que de forma transversal se abordan en los centros educativos para conseguir el desempeño cívico-social del alumnado y que cuentan además con planes de intervención para la convivencia y la igualdad que se ajustan a lo que considera la Consejería de Educación, con nuestro apoyo y desde distintas áreas, implementando todo ese esfuerzo educativo que se realiza, no nos queda otra que reconocer que si se trata como una declaración institucional, se muestra un apoyo más consistente. Muchas gracias. Turno de palabra, Mario, por favor. Muchas gracias por el apoyo de todo este pleno, de todos los grupos. Queremos dar un paso más allá y queremos hacer una propuesta a la Concejalía de Igualdad, en que el trabajo también tiene que salir de este municipio, como creo que se está haciendo, pero queremos un poquito más, unas jornadas, unas charlas, un movimiento que coincida, si no es con esta fecha, con otra fecha, pero que lleve esta forma de respeto a esas personas que por su orientación sexual pues son, digamos, apartadas o rechazadas. Como decía mi compañera, el punto 1 es muy grave. En los colegios es muy cruel llegar niños a casa porque le han pegado, le han señalado, y eso va en educación. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Bueno, en cualquier caso. Sí, ya hay programas, justo el curso pasado también, tendentes a esta educación, donde en valores en cuanto al respeto y a la diferenciación y no discriminación. Pasamos entonces a votar la propuesta del Partido Socialista. Esta presidencia no tiene ningún problema en que sea declaración institucional. Sí, no tenemos ningún problema. A petición de la mayoría, pues me someto. Se asume entonces como declaración institucional. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Quinto punto del orden del día, moción del Grupo Rocaguairo por una atención digna en la ayuda humanitaria. Tiene la palabra el portavoz de Rocaguairo, Suso Trujillo, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Hace una semana, el delegado del Gobierno en Canarias informó al alcalde de Agüimes de la decisión unilateral del Gobierno de España de instalar en el polígono industrial de Arinaga un campo de reclusión de inmigrantes en la parcela destinada a la zona franca. Poco después, el presidente de Cruz Roja en Canarias visitó al alcalde para trasladarle los detalles del proyecto, exactamente el mismo día en el que se comenzó a trabajar en la instalación, sin haberse presentado una sola solicitud ante el ayuntamiento. En ambos casos, se le informa que el citado campo de reclusión acogerá a entre 600 y 1.000 personas. La historia de la humanidad va ligada a los movimientos migratorios y nos recuerda que los seres humanos nos hemos desplazado desde nuestros lugares de origen por todo el planeta, incluso antes de la existencia de las fronteras. Hemos emigrado en busca de mejores condiciones de vida, huyendo siempre por diversos motivos como injusticias, violencia o hambre. El fenómeno migratorio actual sigue siéndolo a nivel planetario. Se produce intentando llegar a los países más desarrollados, como desde el sur y centro de América a los Estados Unidos
o como desde países de África, sobre todo a través del Mediterráneo y Canarias, a Europa. España fue durante siglos un país de emigrantes, en especial a América, o a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o a la antigua provincia del Sáhara español hasta antes de la muerte del dictador Franco, e incluso dentro del mismo Estado español con la despoblación de muchos pueblos y provincias empobrecidas. También Canarias. Muchos hombres y mujeres salieron en busca de mejores condiciones de vida al continente americano, llegando incluso a fundar ciudades en diversos países. Sin embargo, hoy es a España y a Canarias a donde llegan personas de otros lugares, siendo tierra de tránsito para la mayoría de ellos que buscan llegar a sus redes de apoyo en otros puntos de Europa. Canarias, como otros territorios insulares de la Unión Europea, está bajo la presión de las rutas migratorias. El 28 de agosto de 1994 llegó a la isla de Fuerteventura una patera, siendo la primera llegada a Canarias. Desde ese momento hasta ahora, después de casi 26 años, los gobiernos de turno de España y del resto de la Unión Europea parece que no han aprendido nada. El municipio de Agüimes no ha sido ajeno a este fenómeno. La tragedia llegó a nuestra costa una madrugada del 7 de septiembre de 2007, en Playa de Arinaga, zona del Risco Verde. Fallecían 10 personas a tan solo 20 metros de la orilla. Se unían así a la larga lista de seres humanos que, buscando un futuro mejor, perecían en su intento. Entre 2007 y 2009, un centro de menores inmigrantes, dependiente en aquel momento de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, se ubicaba en el CIATEC del polígono residencial de Arinaga, un lugar que se planteó para acoger a menos de la mitad de personas de las que finalmente allí se atendieron. Actualmente, y durante el estado de alarma, la delegación del Gobierno en Canarias trasladó la residencia escolar de Arinaga a un grupo de personas inmigrantes que hasta entonces se encontraban en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco. Sobre el fenómeno migratorio en Canarias, repetimos que después de casi 26 años, los gobiernos de turno de España y del resto de la Unión Europea parece que no han aprendido nada. Las causas de la migración no son otras sino las situaciones de injusticia, de guerra, de hambruna. Por lo tanto, la Unión Europea debe llegar a acuerdos con los gobiernos de los países de origen desde la cooperación y la colaboración para mejorar el nivel de educación y formación profesional en ellos, así como para contribuir a su desarrollo sostenible. Hasta que eso no suceda, sin duda, cuando llegan las pateras o cayucos hasta las costas de cualquier territorio europeo, por supuesto que debemos ayudar a todas esas personas asumiendo los compromisos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debemos reconocer que las respuestas a estas circunstancias no han de ser solo regionales y deben estar alineadas con el Pacto Mundial de las Migraciones. Migraciones ordenadas, seguras y legales. Es entonces cuando el Gobierno de España y los gobiernos de la Unión Europea deben asumir que la presión demográfica, en nuestro caso de la isla de Gran Canaria, en Canarias, no puede soportar campos de reclusión de inmigrantes. Debemos recordar y aprender de los errores del pasado. No puede ser que por una cuestión de economía de escala se pretenda tener hacinadas a más de 1000 personas bajo casetas de lona, con temperaturas muy elevadas en verano y bajas en invierno, con vientos sumamente fuertes, junto a una depuradora comarcal en una zona industrial sin condiciones mínimas de habitabilidad. Un lugar indigno para cualquier ser humano en un país que se considere avanzado. Además, la experiencia nos dice que al final serán más de la cantidad estimada inicialmente, como en el caso del antiguo Centro de Menores Inmigrantes del CIATEC. Por otro lado, este campo corre el riesgo de que se convierta en un espacio de ayuda humanitaria de emergencia de carácter más estable y no solo como dispositivo de primera acogida, a la vista de que la posterior derivación podría estar cuestionada por la insuficiencia de espacios habilitados o por habilitar. La falta de políticas eficaces de gestión migratoria hace que se concentre en un solo lugar a inicialmente 1000 personas venidas de otros países, en vez de propiciar en el ámbito estatal y europeo una distribución de las mismas que permita una mayor integración de estos en los entornos, coadyuvando a su propio desarrollo y al de la comunidad y evitando potenciales fricciones sociales.
Es por todo ello que el Grupo Rocaguairo propone lo siguiente. Primero, solicitar al Gobierno de España y a la Comisión Europea que prohíban los macrocentros de reclusión de inmigrantes en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Segundo, solicitar al Gobierno de España y a la Comisión Europea que arbitren de manera urgente una política de gestión migratoria que implique la corresponsabilidad en el ámbito estatal y europeo de todos los gobiernos. Tercero, solicitar al Gobierno de España y a la Comisión Europea que paralicen inmediatamente el proyecto del campo de reclusión de inmigrantes en el polígono industrial de Arinaga, isla de Gran Canaria, y que trabajen por buscar una alternativa habitacional y social diferente, donde se haga a través de la colaboración y la cooperación de todos los municipios, no solo de Canarias, sino de todo el Estado español, de modo que no se repitan los errores del pasado con este tipo de centros, donde solo parece que se tiene en cuenta el factor de economía de escala sin pensar en los resultados a mayor plazo. Cuarto, solicitar al Gobierno de España que facilite el tránsito migratorio a la península con el certificado de viaje a los supuestos de personas en situación irregular inexpulsables hacia sus redes de apoyo o a plazas de ayuda humanitaria en península. Y quinto, hacer llegar esta moción a las autoridades competentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Suso. Turno de palabra. Yanira, por favor. Bueno, realmente todos estamos de acuerdo que toda persona necesita pues se le dé una atención digna y, por supuesto, a estas personas que vienen en busca de una vida mejor por las circunstancias de su país. Pero creo que habiendo leído al respecto y con la experiencia que tiene Cruz Roja en montar campamentos de acogida, donde los ingenieros y los arquitectos que lideran el proyecto pues afirman que las infraestructuras pues tienen esa solidez suficiente y que podrá que estos migrantes vayan a vivir en unas condiciones adecuadas. Con respecto a lo alegado por parte de este ayuntamiento con respecto a las condiciones de viento y sol, pues puede ser relativo si lo comparamos con las situaciones que estas personas puedan vivir en su lugar de origen. Sabemos que se trata de una respuesta temporal, o al menos lo que nos hacen saber, y para respetar los periodos de cuarentena y sabiendo que es un espacio donde se va a poder contar con diferentes actividades como puede ser de ocio o de formación. Es por lo que estoy de acuerdo, por supuesto, en el fondo de la moción y que se le dé una respuesta digna a todas estas personas, pero sabemos que este tipo de medidas, nos guste o no, son necesarias pues para dar una respuesta a la situación que estamos viviendo. Así que creo que no podemos darle la espalda a esta situación y al tratarse de algo temporal, considero que no puedo apoyar en esta moción, sobre todo por el punto número 3, la propuesta número 3, donde se dice que se debe paralizar, porque creo que debemos estar ahí y dar respuesta a estas personas, aunque sea temporal. Gracias. Muchas gracias, Yanira. Vicente, por favor. Ciudadanos está en general de acuerdo con la moción que se plantea, sobre todo porque todas las personas necesitan que sean acogidas cuando se encuentran en una situación tan complicada como las personas que vienen a nuestras costas. No obstante, la moción que plantea Rocaguairo, si bien es importante en cuanto a la manifestación y la sugerencia de que se desarrollen o se faciliten otros medios para que esta acogida no se haga en unas condiciones no dignas, teniendo en cuenta todo eso, sí me gustaría que en todo caso el Grupo Rocaguairo considerara dos cuestiones. Primero, reiteradamente en algunos de los párrafos que hemos oído y que hemos leído, aparece el concepto de campo de reclusión. Yo entiendo que en ningún momento se está hablando de campo de reclusión, sino de centro de acogida en cualquier caso. En cualquier caso. Si fuera un campo de reclusión, lo rechazaría sobre la marcha. Me gustaría que lo tomara en consideración. Y por otro lado, me gustaría que en cualquier caso, si bien es importante que las autoridades
superiores entiendan las dificultades que supone estar en las circunstancias en que aparentemente se va a instalar estas carpas, si bien va a desarrollarse bajo la supervisión de una entidad, desde luego, que no tiene duda de su capacidad para desarrollarla, teniendo en cuenta eso, me gustaría en todo caso que en ningún momento se pusieran de alguna manera piedras en el camino, siempre y cuando efectivamente llegaran personas en este momento. Porque lo que está claro es que hasta que no haya nadie aquí, tendremos que luchar y trabajar para que se busque un lugar adecuado y digno para que estas personas que pudieran venir estuvieran bien atendidas. Pero si se ha tomado la decisión por parte del Estado de instalar esa carpa y en un momento determinado hay personas que acoger, que en ningún momento el Ayuntamiento ponga ningún tipo de trabas para cualquier tipo de permiso que se solicite por parte de la entidad organizadora. Gracias. Muchas gracias. Turno de palabra. Mario, por favor. Muchas gracias. A menudo siento que soy invisible, pero no lo soy, aunque a veces me gustaría serlo, mucho. Por ejemplo, cuando bajé del cayuco que me trajo hasta la playa y descubrí que muchos blancos en bañador, unos tumbados en la arena, otros jugando a la pelota, o corriendo por la orilla me miraban asombrados de ser invisible. También cuando corrí como un loco para alejarme de todo aquello, y más cuando me di cuenta de que detrás de mí corría un policía que al final me alcanzó. Claro, estaba más en forma que yo. Él no había pasado 8 días en ese cayuco, los 3 últimos sin comer ni beber. Me sentí muy cansado y me dejé caer al suelo. Me dije, se acabó, Solimán, te van a matar aquí mismo. Me acordé de mi madre cuando lloraba rogándome que no me fuera y de mi padre cuando me dio su bendición. Se acabó, te van a matar como un perro. Pero no, el hombre me pasó la mano por detrás del cuello suavemente, como si fuera su hijo. Me levantó muy despacio y me acercó una botella de agua a la boca. Yo quería beber de golpe, tenía mucha sed, pero no me dejó. Después supe que cuando está seco es mejor así, sorbo a sorbo, a saber por qué. No tenía fuerzas para darle a la gracia, así que lo hice con la mirada. Creo que lo entendió porque me sonrió. Pensé, si aquí te tratan así la policía, ¿cómo serán los demás? Porque en mi país un policía tiene prohibido ser bueno, creo. He llegado al paraíso y me dormí, aliviado porque no me iban a matar. Este es el comienzo del libro Me llamo Solimán, de Antonio Lozano, hijo adoptivo de Agüimes e hijo adoptivo a título póstumo de Gran Canaria. No creemos que haya nadie que no nos escuche y que no tenga el alma encogida por lo que desgraciadamente no deja de ser una triste realidad. Es lo que estamos hablando hoy, de una triste realidad. En la moción que nos representa el Roca Guairo leemos con frecuencia una palabra, reclusión. Solicitamos su retirada del texto porque no se atiende a la realidad. Estamos, y no nos cansaremos de decirlo, ante un centro de acogida temporal por los inmigrantes, porque los inmigrantes estarán un tiempo determinado, y temporal porque el centro estará ahí unos meses, como así lo han manifestado las autoridades competentes de manera pública. Los inmigrantes son libres y no son delincuentes, si acaso son culpables de haber nacido pobres y de haber entrado en España de manera irregular buscando un mejor futuro. Estas son las personas que van a estar en ese recurso de acogida temporal. Estas personas que, víctimas de la desesperación, pasan por un calvario para llegar a su destino, objetivo que muchas veces se frustran por la falta de dinero para pagar a las mafias que trafican con seres humanos o bien por la pérdida de su propia vida en el intento de llegar a lo que piensan que es el paraíso. Y tristemente, cuando llegan a veces se topan con la xenofobia. En este punto tenemos que hacernos eco y dar publicidad a las palabras de tantas autoridades contra la xenofobia, como las del presidente del Cabildo de Gran Canaria no hace mucho. Pudiera parecer que la inmigración es un problema reciente, pero no es así, es un problema arraigado que la llegada de la COVID-19 no ha hecho más que empeorar. ¿Qué provoca esto? Pues que estas personas que tienen un proyecto migratorio que no termina en nuestra tierra y cuyo deseo es continuar viaje hasta el continente europeo. Esto con la crisis sanitaria ha sido imposible, aunque mantener las derivaciones sería lo deseable.
En este momento ha llegado a Canarias desde enero unas 3.000 personas, un 600% más que en todo el año pasado. Por eso en la actualidad hay 1.400 personas en acogida en 24 centros gestionados por la Cruz Roja, repartidos por toda la isla. En Gran Canaria, por ejemplo, San Bartolomé, Garda o Tejeda, o la propia Las Palmas. Son ejemplos muy cercanos y algunos de ellos no son recursos adecuados para mantener a las personas en el tiempo, como pabellones deportivos. Por eso consideramos que más que nunca son necesarias las instalaciones como la de Arinaya. Gracias. Muchas gracias, Mario. Tiene la palabra el portavoz de Rocaguairo, Suso Trujillo. Gracias, señor alcalde. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en cambiar el término reclusión. Ninguno. O sea que no pasa nada. Acogida temporal, perfecto. Va a quedar en el acta de este pleno que creemos que va a ser un centro de acogida temporal. Se nos dice que por 6 meses. Dejamos ahí la pregunta. Yo creo que estamos compartiendo prácticamente la moción y lo único que nos separa es que el Grupo Rocaguairo entiende que no puede ser una cuestión de economía de escala crear un centro donde va a haber, dicen que inicialmente 600 personas e incluso 1.000, en condiciones que van a estar viviendo temporalmente, sí, van a estar temporalmente. ¿Podrán salir de ahí? Es muy probable. Si no pueden, ya saltarán porque cualquier ser humano es capaz de saltar las vallas más altas, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que estas personas tienen que ser tratadas de manera más humana. Esto no puede ser un hacinamiento en el que bajo barracones de lona tengamos a 1.000 seres humanos, niños, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, aunque estén segregados por sexo o por edades o por nacionalidades. O sea, no puede ser. Nosotros lo que estamos planteando es que estas personas merecen, primero, el trato más humano conforme a los derechos humanos, a la Declaración de los Derechos Humanos. Y estamos hablando de que ya son 26 años los que en Canarias conocemos la tragedia, que no el problema. La inmigración no es un problema. Yo me alegro que el compañero Mario haya hecho lectura de uno de los varios libros que tiene nuestro compañero Antonio Lozano, concejal de Rocaguairo, y que, que no se le ocurra a nadie en este pleno tratar de aprovechar, no los compañeros que están aquí, sino incluso algunos partidos políticos que están fuera de este pleno, y tratar de hacernos creer que somos racistas o xenófobos o que estamos alentando el odio. Todo lo contrario. Seguiremos defendiendo, como lo hemos hecho siempre, los derechos humanos para todos los seres. Vivan donde vivan, vengan de donde vengan. O sea, Agüime siempre ha sido un municipio acogedor, solidario, y lo vamos a seguir siendo. Lo que estamos diciendo es que esta es una gota que colma un vaso. No puede ser que todo venga desde Madrid o desde la Unión Europea y se imponga a la fuerza. En este caso también respondo al compañero Vicente de Ciudadanos. Mire, Vicente, vamos a ver, se le darán todos los permisos que conforme a la ley se les tenga que dar. No nos vamos a saltar la ley, porque si no estaríamos prevaricando. O sea, si lo que se presenta de proyecto, como cualquier otro proyecto del tipo que sea, en este ayuntamiento y en cualquier ayuntamiento, que presente los proyectos y si tiene que darse el permiso, se le da. Nosotros encantados de que se cumpla con la ley. Lo que no vamos a hacer es prevaricar, que no digo que lo estemos haciendo, ¿vale? Ni nosotros, ni en este caso la autoridad portuaria o el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España, quien sea. Tenemos que cumplir la ley. Y cumpliendo la ley, nosotros lo que decimos es que yo entiendo que es lo único que nos separa. O sea, nosotros decimos sí al acogimiento de las personas que llegan, en este caso, ya no digo ni como inmigrantes, como refugiados, una palabra que tampoco hemos nombrado. O sea, refugiados. ¿Por qué? Porque son incluso refugiados antes que inmigrantes, cosa que el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión Europea no son capaces de reconocer y los tienen en las dichosas fronteras de la Unión Europea. Pongo el ejemplo de Turquía con Grecia, los tienen, y otros países también de la Unión Europea, los tienen hacinados. Ahí sí que no hay casetas con lonas. O sea, ahí la gente, los niños, recordemos también esas imágenes dantescas, los niños ahogados en el Mediterráneo llegando a las costas de la Unión Europea. Eso es lo que no se puede tolerar. Y tampoco se puede tolerar que en un momento determinado aquí viene desde Madrid o desde la Unión Europea
o desde donde vengan a cualquier municipio e imponen un modelo que, insistimos, tenemos que aprender de los errores. Tenemos que aprender de los errores. Esto no es una cuestión de economía de escala. Aquí no se puede hacer un centro para que todo el mundo esté juntito, que son 1000 personas, compañeros concejales y concejalas, que son 1000 personas o más, porque es lo que nos dice, que va a ser temporal y que solo van a ser como mucho 600 personas. Ya hay ONGs que están advirtiendo, cuidado, cuidado, porque se va a convertir al final en un centro no temporal, sino permanente. Y donde antes decían 600, pues bueno, ahí se pondrán más literas por un lado, por otro, y al final pues terminará pasando lo que nos pasó en el CIATEC. Y tenemos que aprender de los errores. Y a nuestros compañeros que están en otras administraciones supramunicipales, habrá que decirles, señores, vamos a sentarnos, que somos 8000 y pico ayuntamientos en toda España. Y lo que estamos diciendo es que hagamos acogimiento. Claro que sí, como hemos hecho incluso siempre, los ejemplos que ponía en el municipio de Agüime y que estamos haciendo todavía en este momento. Y no hay ningún problema de convivencia. No queremos que lo haya en el futuro. Queremos condiciones de habitabilidad lo más humanas posible. ¿Cómo se consigue eso? Pues en vez de hacer macrocentros, pues vamos a buscar viviendas familiares, donde en los barrios pues se integre una vivienda con 4 o 5 personas, que puedan ser incluso familias incluso enteras. Y no solo en Agüime, en todos los municipios, no de Canarias, de todo el Estado español. Es que hay problemas de pueblos que se están despoblando y que necesitan precisamente también nueva población. Y eso es lo único que nos separa. Yo la verdad que lamento que no compartamos ese modelo de acogimiento. Nosotros decimos desde Rocaguairo, sí, ahora, o sea, antes, ahora y siempre. Estaremos dispuestos, porque no puede ser de otra manera, porque los canarios también hemos sido pueblo de migrantes y nos fueron nuestros abuelos y tíos abuelos y abuelas también, hombres y mujeres que salieron del municipio de Agüime y que fundaron ciudades como en este caso en Cuba o en Venezuela o incluso hasta en los Estados Unidos. O sea, ¿qué nos van a contar a nosotros los que a lo mejor están queriendo aprovechar esta moción para sacar lo peor de los seres humanos, el racismo y la xenofobia, el odio hacia los que vienen de afuera? O sea, más lejos, o sea, todo lo más lejos que nosotros queremos con esta moción. Lo que sí decimos es que no puede ser como se pretende. Esos macrocentros no son la solución. Eso es un parche, como un día de fiesta. Permítame la expresión coloquial. Es un parche. Busquemos de una vez por todas la solución definitiva. Y es, primero, tratando de llegar a acuerdos con los países en origen. Lo que estamos hablando, la inversión en educación, en formación profesional, en desarrollo sostenible de esos países. Y si aún así siguen llegando, lo que no puede ser es que, insistimos, que por economía de escala se haga un macrocentro en una zona de un polígono industrial junto a una depuradora y que la zona es franca, que tiene un uso exclusivamente industrial, comercial, empresarial. Entonces, lo que decimos es, estamos de acuerdo, pero hagámoslo bien. Ya son 26 años cometiendo errores en el caso de Canarias. Y yo creo que es lo único que nos separa. O sea, yo estoy convencido que compartimos los mismos objetivos. Ustedes creen que un gran macrocentro de internamiento temporal es lo que procede. Nosotros entendemos que llega el momento de decir, mire, hasta aquí. Lo hicieron con el CIATEC, lo han hecho con el centro de la residencia escolar de Cabrón. Hombre, ya está bien, escúchennos, ¿no? Escúchennos y si pueden, hágannos caso, que creemos que tenemos la razón. Estamos convencidos que nos asiste la razón. Como estoy convencido que si se lleva a cualquier pleno de cualquier ayuntamiento de Canarias y del Estado español, seguro que todos estamos de acuerdo. O sea, no puede ser que se siga haciendo las cosas de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Suso. Segundo turno de intervenciones. Yarira, por favor. Bueno, simplemente por aclarar, pues realmente es lo que hablábamos en el fondo de la moción. Estamos totalmente de acuerdo, yo creo que todos los grupos que estamos en esta mesa. Lo que no podemos estar de acuerdo es en la propuesta número 3, donde se paraliza inmediatamente cuando sabemos que es una realidad lo que está sucediendo y debemos darle una respuesta, y creo que intentar paralizarlo es darle la espalda a esta situación, que es una medida que pueda ser que no sea la adecuada a lo mejor, porque podemos buscar otras alternativas, pero casi me atrevo a decir y aventurar que el decir
que se pueda buscar una alternativa habitacional o de otras viviendas, lo veo hasta casi como una utopía, cuando vemos que hay personas esperando en largas listas de espera, tan siquiera para adquirir una vivienda de protección oficial, para acceder a una vivienda de protección oficial. Entonces, sabemos que es una situación que nos está sucediendo y claro, si se retira el punto número 3, donde se suprime que en el punto número 3 que lo hagamos una redacción diferente, en el hecho de que podamos decir que se le dé otra alternativa, otra forma de ser, no simplemente cerrarnos en banda de esa forma, porque creo que es lo necesario, dar una respuesta, porque es que es una problemática que sí que es verdad que viene de muchos años atrás, pero a la que debemos darle respuesta y que creo que por la historia de este municipio no podemos darle la espalda. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente. Primero que nada, decir que yo comparto la indignación con que se ha manifestado Suso en cuanto a que no es digno acoger a las personas en las condiciones en que se quiere acoger. Partamos de ese hecho. Yo completamente de acuerdo. Por otro lado, hay que forzar la situación para que el modelo no sea el de hacinar a las personas, sino darle una respuesta lo más digna posible en todo momento. En cualquier caso, también considero que si se pueden ofrecer otras alternativas habitacionales desde el propio ayuntamiento, que se ponga en juego si fuera necesario. No lo niego, no lo voy a decir que no. Reconozco la dificultad, reconozco que la situación es compleja. Yo, en todo caso, sí me gustaría que esta moción saliera adelante, pero que saliera adelante como forma de insistir a todas nuestras autoridades supranacionales o supramunicipales para que consideren que una situación tan compleja como es la que sufren las personas que salen de su lugar de confort para buscar un lugar mejor y se encuentran con una situación en ningún momento pensable por ninguno de nosotros, creo que eso no lo deseo ni para mí ni para nadie en este mundo. Yo entiendo que tenemos que buscar una alternativa. En este caso, concretamente, en esta moción, habrá que adecuarla para que, desde luego, nadie está hablando, o por lo menos en mi caso, de que se asigne a cualquier persona la condición de que si es xenófoba o no, sino simplemente buscar una solución a un problema que está planteado. Y también tengo que comentar, por otro lado, que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y si se nos sobreviene situaciones que nos superan, tenemos que buscar una solución para ello. Por lo tanto, yo entiendo que esta moción debe salir como respuesta institucional. Debe salir como comunicación contundente hacia las otras autoridades para que sepan que no se puede estar jugando con las personas. Debe salir para que todo el mundo entienda que el municipio de Agüimes, como siempre, es acogedor. Pero en ningún caso podemos consentir que, aunque sea una persona que llegue a nuestra costa y que recale en nuestra zona, se le impida ser atendido, acogido debidamente.
Gracias. Muchas gracias, Vicente. Mario, por favor. Gracias. La falta de infraestructura estable y permanentes en Canarias, cerrada en la última crisis de 2008, y la imposibilidad de ponerlas en uso en breve espacio de tiempo por su deterioro, llevan a la delegación del Gobierno la búsqueda de una zona para un centro temporal, con capacidad de albergar hasta unas 400 personas y que puede ser ampliable en función de las necesidades de cada momento, y ofrecer una estructura estable y sobre todo digna. Pocos son los espacios en las islas que puedan reunir las condiciones adecuadas y cuente con alumbrado, agua corriente y evacuación de aguas fecales, lo que se garantiza en la parcela de Arinaga. Además, es una parcela que contará con una zona exclusiva para aquellos inmigrantes que pudieran llegar enfermos con la COVID-19 a la isla y pueden cumplir la obligatoria cuarentena hasta su curación. Esta infraestructura está gestionada por la Cruz Roja Española, ONG que ofrece las máximas garantías para que este espacio de acogida temporal cuente con las condiciones de seguridad y dignidad que todo ser humano requiere. ¿Alguien piensa que Cruz Roja va a permitir que se trate a estas personas como mercancía? Fijémonos hasta qué punto no va a ser así. En la moción nos habla de tiendas, otro término que creemos que es mal empleado. Son carpas fácilmente montables y rápidamente retiradas. De fácil retirada. Son estructuras que permiten el alojamiento en grupos de 4 personas con las distancias requeridas de 2 metros entre ellos. Por tanto, cumplirán con las medidas sanitarias. Además, soportan vientos de hasta 140 kilómetros por hora, bastante improbable en la zona. Estas carpas, además, se han usado en todo el mundo en circunstancias climáticas muy diferentes entre sí y que por eso, con el aval de los técnicos y arquitectos de Cruz Roja, no pierde ni un ápice de su capacidad de bienestar para sus ocupantes. Pudiéramos pensar por todos los puestos que estamos ante un coste excesivo, y tampoco aquí estamos solos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración del Gobierno de España y los fondos de emergencia de la Unión Europea sufragan estos centros. No terminamos aquí. Nos hablan también en su moción del hecho de que esas parcelas pueden estar ocupadas por cualquier empresa, con el consiguiente perjuicio para la actividad económica del municipio. Pues bien, una vez más es público que si la autoridad portuaria conociera de la existencia de alguna solicitud al respecto, inmediatamente se procederá al desmontar toda la infraestructura para dejar ese espacio libre y también con el permiso de licencia de este ayuntamiento. Resumiendo, estamos ante un centro de estancia temporal en su doble definición. Estamos ante un centro que cuenta con la máxima garantía y el aval de Cruz Roja para garantizar una estancia digna y adecuada a estas personas, y además desde el Gobierno de España se está agilizando los trámites para conseguir recursos de estructura fija. Estamos ante una oportunidad única. Hagamos que Agüime sea como ese policía que trató bien a Solimán y que estos nos lo agradezcan con la mirada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, creo que coincidimos todos en el resumen de la idea o el reconocimiento, ¿no?, a la necesidad, a la obligación moral, a la obligación real de cumplir con los protocolos de atención humanitaria, sea de donde sea la persona procedente. Ya lo explicaba el portavoz de Rocahuayro. No se trata de poner en duda el hecho de la inmigración. Hemos dado muestras más que numerosas del compromiso, del trabajo, la solidaridad y la lucha por cambiar las estructuras de relaciones a nivel internacional y buscar un mundo justo, un mundo más igualitario, un mundo donde las personas no sean en función de dónde procedan. La voluntad nuestra es trasladar la necesidad de que se habiliten los espacios necesarios para atender dignamente a estas personas que desgraciadamente tienen que emigrar. Nadie emigra por voluntad, lo hace siempre por necesidad. No es una cuestión caprichosa y aleatoria, sino de necesidad humana. Pero lo decimos en la línea que también lo hacen las propias organizaciones no gubernamentales que se emplean diariamente en atender a estos ciudadanos. No solo somos nosotros, el ayuntamiento, en este caso el Grupo Rocahuayro, lo ha hecho Cruz Roja, lo ha hecho SEAR, lo ha hecho alguna otra ONG.
demandando los recursos necesarios para poder atender dignamente a esta ciudadanía. Hasta el momento el Estado no ha resuelto con infraestructuras adecuadas, después de más de 20 y pico de años, la posibilidad de buscar una solución dentro de nuestra comunidad autónoma, pero mucho menos han planteado la posibilidad de continuar con el traslado del fin por el que vienen muchos de estos inmigrantes. Más del 50% de ellos recalan en esta isla y en la actualidad, en este archipiélago, el 50% también de toda la inmigración hacia Europa pasa por Canarias, pero ese 50% va buscando redes de apoyo precisamente en la península y en Europa, que es el fin último. Por lo tanto, se anula ese término que aparecía como reclusión en ese concepto, que no están aquí por voluntad, están aquí circunstancialmente porque quieren tramitar, pero en aras a buscar una mayor unanimidad o consenso, evidentemente se retira el término ese y se sustituye por acogimiento temporal. Y en la misma línea que planteaba la portavoz de Coalición Canaria. Anulamos en el apartado 3, paralicen inmediatamente el proyecto de campo de reclusión y cito literalmente porque es un renglón que se excluye, solicitar al Gobierno de España y a la Comisión Europea que se trabajen por buscar alternativas habitacionales y sociales diferentes para que den garantía humanitaria a la atención. Pero reitero, esta reclamación que hace el Grupo Rocabairo no pone en duda la obligación de prestación de atención humanitaria a las personas que llegan a Canarias. En absoluto, nada más lejos de la realidad. Lo que pone en duda es que el espacio designado para este centro de acogida temporal sea el más digno, sea el más adecuado, sea el más oportuno para buscar una solución. Nosotros entendemos que la delegación del Gobierno como representante del Gobierno del Estado, en el último año principalmente, está sorteando la llegada de pateras a medida que puede, sin tener los apoyos necesarios del Gobierno del Estado, sin soluciones definitivas, sin soluciones estructurales para poder resolver el problema de la inmigración, que no solo corresponden al Gobierno de España, sino también al resto de gobiernos europeos. Y esa es la denuncia que queremos hacer. La denuncia que queremos hacer no es no atender de forma humanitaria, todo lo contrario, atenderlos, y todos serán atendidos, pero atenderlos en las mínimas condiciones necesarias para que sean ciudadanos como son, libres, no solo en el trato con nuestro entorno, sino con el resto del continente europeo, que es la aspiración última de una parte muy importante de ello. Por lo tanto, con esos dos matices de anulación del término reclusión y de paralicen inmediatamente el proyecto, se propone la moción para votar. ¿Votos a favor de la moción? Perdón. ¿Puedo pedir un minuto para hablar con mi compañero? Sí, no hay problema ninguno. ¿No se ha producido la votación? Gracias, Mario. Pasamos entonces en la propuesta, vuelvo a reiterar, con esos dos matices, excluyendo el término reclusión y excluyendo también la paralización inmediata y demandando
la búsqueda de soluciones más definitivas, más humanas. ¿Votos a favor de la moción? 18. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobada la moción con 18 votos favorables y 3 abstenciones. Punto siguiente del orden del día, la dación de decretos de la Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno Local y de la Junta General de la Mancomunidad. En asuntos de presidencia no tenemos nada. Y ruegos y preguntas. Yanira, por favor. Bueno, me gustaría trasladar un ruego. En relación, el 27 de mayo se declaró el luto nacional y este ayuntamiento llevó a cabo un minuto de silencio en ese primer día y se olvidaron de comunicarlo a esta oposición, y creo que el ruego es extensible a los dos grupos de la oposición, y es que debe existir un protocolo de actuación para que esto no vuelva a suceder, porque no se trata de que estemos todos los miembros de la oposición, porque a lo mejor por motivos laborales tampoco vamos a poder estar, pero al menos que esté algún representante de la oposición presente en este tipo de actos tan importantes y de ese calado. Tenemos una concejalía que lleva funciones de protocolo y entonces considero que debemos llevarlas a cabo y hacerla efectiva. Por otra parte, me gustaría saber si hay fecha prevista para la inauguración del recinto ferial del Cruce de Arinaga. Y también hemos visto en varias calles del Cruce de Arinaga que se ha anulado la obligación del estacionamiento alterno por quincena que venía fijado hasta ahora. Y hay varias calles que se ha efectuado y algunas ya están marcadas para llevarlas a cabo. Y me gustaría saber por qué no se ha comunicado esa intención al menos a los vecinos y vecinas para que tuvieran conocimiento de ello. Gracias. Muchas gracias, Yanira. Vicente, por favor. Bueno, yo tengo algunos ruegos y preguntas. En primer lugar, me gustaría conocer, o por lo menos que se dé una explicación a los motivos por los cuales en la urbanización Oasis de Playa de Vargas se ha tenido que cerrar la calle Morse justo a la altura del cruce con la calle Cepelín, que es la calle que da acceso a la zona de finca. Repito, me gustaría que se diera una explicación al respecto. Por otro lado, de todos es conocido que en Arinaga, en la calle Colón, se han realizado trabajos de acondicionamiento a la altura del Socón Negro. Se han modificado las zonas de aparcamiento. No obstante, teniendo en cuenta la estrechez de las aceras, los peatones se ven obligados en muchas ocasiones a utilizar la calzada, puesto que no hay espacio suficiente en dichas aceras, con el peligro que conlleva considerando la gran afluencia de tráfico existente en la zona. Además, en esta situación de pandemia, para mantener las condiciones de distanciamiento social, es recomendable habilitar espacios más amplios para el paso de los ciudadanos, porque con el fin de mejorar la accesibilidad a la zona, en ese proceso de acondicionamiento no se han modificado las dimensiones de las aceras o se ha procedido a peatonalizar parte de la calzada adjunta a las mismas. Otra cuestión, también relacionada con la calle Colón. Como consecuencia del aumento del flujo de tráfico en esa calle, el paso de peatón en la calle Colón con Andrés de Urdaneta se está convirtiendo en una zona de mucho peligro, puesto que el acceso de vehículos desde Andrés de Urdaneta a la calle Colón, en ese punto, se realiza con mucha velocidad, llegándose a producir varios accidentes en estos últimos tiempos. Parece razonable que, por el bien de todos los ciudadanos, se mejoren las condiciones de la vía en ese punto. Se propone para ello elevar la calzada a la altura del paso de peatón con el fin de que los vehículos disminuyan la velocidad al pasar por ese punto. Una sugerencia. En cuanto a otra cuestión, con anterioridad, en otro momento, se ha planteado la necesidad de señalar en lugares de grandes afluencias la dirección de ida y vuelta, en tanto en cuanto
se mantenga la situación de alarma sanitaria en la que nos encontramos inmersos, aunque ya estemos en la nueva normalidad. El alcalde comentó en su momento estar pendiente de una reunión del Comité Ejecutivo de la FECAN para tratar este tema y consensuar recomendaciones genéricas y adaptarlas a cada espacio y sus condicionantes físicos y geográficos que lo limitan. Debe ser que eso no se consideró importante, puesto que en la Avenida de los Pescadores no se ha producido esa señalización. No obstante, ya en este periodo de nueva normalidad existe un problema que me parece relevante, y es la ocupación de los accesos de entrada y salida a la playa. Entiendo que si por parte del Ayuntamiento se informa adecuadamente y se arbitran las medidas adecuadas, los usuarios de la playa, que por lo general se han mostrado con creces su responsabilidad hacia los demás, seguro que dejarán los accesos libres para que se puedan entrar y salir del mar con toda seguridad. Repito, sugiero que el Ayuntamiento informe y arbitre las medidas adecuadas para que los accesos de entrada y salida de las playas queden siempre libres. Por otra cuestión que también quiero plantear es, se nos ha informado en plenos anteriores que se está haciendo un análisis de todas las palmeras del municipio. Si bien eso seguro que es cierto, es muy importante revisar el saneamiento de la poda de palmeras, puesto que sucede que muchas hojas secas se están poniendo en peligro a las personas y a la circulación de vehículos, puesto que la caída de las hojas hacia la calzada se está produciendo como consecuencia del viento que, como todos conocemos, en esta época tenemos siempre en el municipio. Y una cuestión, dos cuestiones adicionales. Una primera, que hace unos días presenté como una solicitud de información que no se me ha respondido todavía, sobre todo relacionada con el punto limpio, para que se me facilite cierta información sobre el uso y las limitaciones de descarga de materiales en ese punto limpio, puesto que me han llegado algunas notificaciones que parece ser que hay limitaciones en determinadas cuestiones, y no solo en la cuestión de escombros, sino en otras cuestiones. Rogaría al señor alcalde que siempre que sea posible se me responda a esa información. Y por otra cuestión es que estamos de nuevo en verano. Arinaga está normalmente poblada en esta época, y persisten situaciones en la avenida que pueden perjudicar mucho a las personas, en el sentido de que hay ciertas zonas que siguen siendo muy resbaladizas en el paseo, y que eso se pidió ya el año pasado y no se ha podido solucionar al parecer. Y otra cuestión importante es que hay zonas, sobre todo la que se encuentra entre el muelle y el Zoco Negro, que muchos de los adoquines están muy deteriorados, e incluso hay personas que se han caído en esa zona. Es más, se ha hecho llamadas al ayuntamiento, al parecer, sobre esa cuestión. Se comunicó que se iba a dar solución inmediata y de momento no hay solución al respecto. Me gustaría que, si es posible, por lo menos se visitara y se tratara de solucionar esa cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Tiene la palabra Mario, por favor. Gracias.
El Grupo Municipal Socialista hizo una visita en la zona de Montaña Los Vélez, donde los vecinos nos comunicaron que a consecuencia de las obras realizadas en las canalizaciones nuevas de agua, pues se ha terminado parte de esa obra con algunas, digamos, desviaciones o caídas hacia los garajes, y también hay aceras y escaleras claramente deformes. Contamos fotos con esta incidencia. También nos indican que en partes de la zona las tuberías no estaban a profundidad adecuada. Solicitamos además que en alguna de estas zonas se instalen, sobre todo en la zona norte de Montaña Los Vélez, barandillas de protección debido a las pendientes y a la situación de las aceras. También nos comentó algunos vecinos que en la calle Camelia 54 se encuentra unos punto limpio, zona de contenedores, y que hay un peligro referente al camión de la basura. Cada vez que va por esa zona pues resbala, y hay con el consiguiente peligro de que pueda dañar a vehículos que están en la zona y demás. Queríamos que se estudiara esa zona y que se buscara una solución, tanto para la seguridad de los vecinos como la del conductor del camión. Gracias. Muchas gracias. Sí. Apoyamos la iniciativa de la propuesta de Yanira, referente al tema del protocolo de... Vale. Sí, ahí estaban incluidos todos. Vamos a ver, intentaré dar respuesta, por lo menos para aclarar las cuestiones planteadas. Tiene toda la razón la representante de la oposición en relación a ese tipo de eventos que pretenden pues celebrar una denuncia o cualquier otro acto. Es verdad que la propuesta de la FEN llegó justo ese mismo día por la mañana, y de la FECAN incluso. No suele pasar, pedimos disculpas, porque lo normal es que siempre, cuando se suelen hacer, como mínimo desde el día anterior, automáticamente en el chat de la Junta de Portavoces se comunica, precisamente con ese objetivo, que sea una posición de toda la sociedad, y evidentemente los representantes de la oposición están perfectamente identificados en ella. No hay fecha para la inauguración del recinto ferial, estamos en función del desarrollo de la cubierta, que es de las últimas partes de la ejecución. Hay otras de los lotes que adjudicamos que están concluidos, pero estamos en el desarrollo de esta última parte. Lo del estacionamiento alterno se hace precisamente para ganar más espacio. Se hizo un estudio de todas las calles, se buscó el lado de la calle que más alternativas de aparcamientos planteaba, pero además tenía un efecto añadido en relación también a la accesibilidad, la reserva para aparcamientos de personas con algún tipo de minusvalía también, y la reducción de la velocidad. Verdad que se ha ido comunicando a medida que se va haciendo a los vecinos del entorno. En cuanto al oasis, el cierre del acceso a la finca. Vamos a ver. Lleva muchos años planteándose denuncia por parte de los vecinos de que muchas de las personas que pasan a las fincas de atrás, que tienen o no tienen autorización para la explotación agrícola o ganadera en esos espacios, porque para empezar la parcelación que se produce en esa finca no reúne las condiciones de legalidad, y es un expediente administrativo que lleva su trámite y se concluirá. Se toma esa decisión precisamente para permitir que el espacio de desarrollo urbano sea el que se tramita dentro del ámbito urbano, de tal manera que los accesos a la finca se hagan a través de los caminos habilitados para los accesos a las fincas, que tienen que ver con los accesos antiguos de caminos con los derechos de paso, y otros que, a medida que se han ido subdividiendo la parcela origen, repito, sin ningún tipo de autorización, se han ido generando nuevos espacios. Por lo tanto, la posición de este Gobierno era garantizar que el espacio urbano se delimite, y lo vamos a hacer con esta medida y con otras alternativas también,
para que el resto de usuarios de las zonas agrarias lo hagan a través de los caminos habilitados al efecto. En cuanto a la calle Colón, el cambio del tráfico se hace precisamente para ralentizar la circulación y las dimensiones de la acera se han ampliado con la colocación temporal de esa señalética. Y lo uno con otras de los puntos que hace usted al final, la zona Muelle Soco Negro. Se está trabajando en un proyecto para modificar todo el pavimento, no solo el pavimento, sino el rompeolas y adecuar y hacer más amable el uso de ese espacio. Eso lleva consigo la ampliación, por mayor seguridad también, del paseo peatonal que está justo donde encima de la parte del solarium, que es la parte más estrecha, precisamente para no poner un parche en estos momentos de un firme que después se vaya a cambiar, no mal invertir recursos. Lo que se va a hacer es incluir todo eso en el ámbito de actuación y se resolverá también el tema del resbaladizo. En cuanto a la posibilidad de colocar un reductor de velocidad en la calle Andrés de Urdaneta, esquina Colón, lo planteamos para que lo estudie la Concejalía de Tráfico y lo valore. Lo que estamos haciendo en todos los sitios de afluencia, de concurrencia pública, precisamente es la garantía de colocar para que se reduzca colocar reductores de velocidad para evitar el riesgo. Y en relación a la señalización del paseo marítimo en cuanto a ida y venida, es verdad que se dieron unas recomendaciones específicas por parte de la propia FECAN y el propio Gobierno de Canarias en cuanto al uso de playas y, por ejemplo, en Arinaga los accesos a las playas, escaleras y rampas están totalmente prohibidos de que las personas permanezcan ahí. Lo recuerdan de forma ordinaria por la megafonía los socorristas todos los días. Lo sabe la policía, se han mantenido reuniones de coordinación con la jefa de la policía local y también con la Guardia Civil. Están los letreros ubicados, repartidos en todo el paseo y se insiste. Es verdad que no se ha sancionado de momento por ese incumplimiento, porque la primera parte es la parte de información y esperar también que la gente pues cumpla con esa necesidad por salvaguardar las medidas de seguridad y seguir en la lucha que no ha terminado contra el COVID, pero también es verdad que siempre existe alguna persona que, o por despiste o porque no, o por falta de información, pues se le recuerda. En cualquier caso, la siguiente fase pues será pues sancionar a aquellos que no cumplan, ¿no?, con ese requerimiento. En el convencimiento, como bien dice el portavoz de Ciudadanos, de que la inmensa mayoría de los ciudadanos cumplen con las medidas de seguridad. Pero es verdad que bueno, se insistirá en ese mensaje diario. En cuanto a las palmeras, se hace un análisis de aquellas que tengan alguna debilidad y son las que hemos talado porque no cumplen las condiciones de seguridad para la ciudadanía, pero también en las podas, la empresa que se dedica a las podas, con el planning que tiene para las podas, va actuando. Es verdad que puede en algún caso caer alguna palma, pero bueno, la concejal toma nota para que aquellas zonas de más riesgo o con palmas más secas se puedan hacer lo antes posible, sobre todo las que están vinculadas a paseos peatonales. El punto limpio, la respuesta, precisamente esta mañana la concejal la estaba viendo conmigo, la redacción que ya tiene, se la hará llegar en breve, y lo que le dije de la zona de reparadiza precisamente es ese nuevo proyecto. El agua en Montaña Los Vélez, trasladamos al director de obra la posibilidad de que se quedara alguna parte de la obra, no está concluida, se está ejecutando, pero bueno, el director de obra que vigile por el cumplimiento de las condiciones del proyecto técnico que se adjudicó, que al final es lo que tiene que hacerse. Barandilla le agradecería si nos pasa el punto donde se lo plantearon y ya lo vemos también a nivel del compañero de obras para que tome nota y se pueda acercar. Y en cuanto a Camelia 54, miramos la situación de los contenedores por si se puede buscar alguna otra alternativa que facilite la recogida de residuos, pero también
garantice la seguridad de los vecinos y vecinas. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. A ver. Por favor. En Vargas hay una zona, sobre todo en la carretera general, donde los cables están casi a la altura de las personas. No sé si son cables eléctricos o cables telefónicos, pero están enganchados con postes y creo que son los cables telefónicos. Pero está bastante bajo. Sería conveniente que se tomara nota en todo caso. Sí, Gracias. ¿Pino? Se ha avisado ya a Telefónica para que tome medidas. Vale. Gracias. Buenas tardes, se levanta la sesión.